tardes. En la clase de hoy vamos a continuar con el primer tema de la unidad 1 de nuestra materia, legislación cooperativa. Habíamos visto en la clase anterior el concepto de cooperativa, el concepto dado por la ASI en el año 1985, y nos restaba analizar los principios cooperativos que también en esa oportunidad fueron reformulados y redefinidos. Comenzaremos entonces por el primero de estos principios, el que se denomina membresía abierta y adhesión voluntaria. Este principio sostiene que las cooperativas son organizaciones basadas en el ingreso voluntario de los asociados y que la cooperativa no puede limitar el ingreso por razones las llamadas, que son las llamadas categorías sospechosas, como son el criterio de la raza, el criterio de la nacionalidad, de la condición económica o social, etcétera, el sexo, el género, etcétera. Cuando digo categorías sospechosas, me estoy refiriendo a que tomar uno de esos elementos, religión, sexo, género, como un criterio para establecer el ejercicio, la posibilidad del ejercicio de un derecho, como es el derecho de asociarse, el ordenamiento jurídico siempre lo valora, lo evalúa a priori como bajo sospecha de que se está encubriendo una discriminación de las prohibidas, ¿sí? Por esto es que este principio de membresía abierta y voluntaria guarda relación con uno de los fines del ordenamiento jurídico argentino, en este caso, que consiste en la eliminación de toda forma de discriminación. Ahora bien, este principio no debe llevarnos a la confusión o al error de pensar que una cooperativa siempre debe aceptar todo tipo de solicitud de asociación de cualquier persona que desee hacerlo. Esto claramente no es así. Una cooperativa tiene el derecho y hasta la obligación de garantizar la prestación del servicio a los asociados, a quienes ya están asociados. Y por lo tanto, la incorporación de nuevos asociados puede limitarse por motivos que no son discriminatorios o al menos no se fundan en las discriminaciones que están prohibidas por la ley y son las que recién hicimos referencia. Una cooperativa claramente puede limitar la incorporación de nuevos asociados si estos asociados no tienen la posibilidad de hacer un uso efectivo del servicio que brinda la cooperativa. Aquí debemos recordar la definición de cooperativa. Nosotros habíamos dicho que una cooperativa era una asociación voluntaria de personas que comparten necesidades comunes y que esas necesidades comunes son las que buscan satisfacer en esta empresa de propiedad conjunta, democráticamente gobernada, que se denomina cooperativa. Es decir, que en la base, en la raíz de una cooperativa, lo que encontramos es la necesidad compartida, la necesidad común de los asociados que vienen a satisfacerla en una cooperativa. Por lo tanto, es lógico que si una persona tiene la necesidad compartida, la necesidad común, pero no la puede satisfacer en la cooperativa por distintos motivos, como por ejemplo motivos técnicos, motivos económicos, motivos de viabilidad financiera y económica de la cooperativa, es también legal no permitirle el ingreso a ese asociado. Podemos pensar distintos ejemplos. Pensemos
un caso de una cooperativa de trabajo que tiene un contrato de prestación del servicio que la cooperativa ofrece a los terceros. Vamos a suponer una cooperativa de trabajo que brinda servicio de mantenimiento de motores eléctricos y que tiene un contrato con una empresa que le permite satisfacer la necesidad de trabajo de 10 asociados. Es decir, con lo que la cooperativa, con el servicio que la cooperativa le vende a ese tercero, a esa empresa que contrata a la cooperativa logra satisfacer la necesidad del servicio que le brinda a sus 10 asociados cooperativistas trabajadores. Imaginemos que viene una persona, que sería la número 11, pretendiendo ingresar a esta cooperativa. Esta cooperativa, si no tiene nuevos contratos con terceros que le permitan brindarle a esta persona nueva que pretende asociarse el servicio que viene a buscar, que es el servicio de trabajar, su necesidad común es la de trabajar, la cooperativa no debe aceptarle la solicitud de incorporación a la cooperativa, puesto que esa persona no podrá ver en esta cooperativa y en este momento y bajo estas circunstancias satisfecha su necesidad común de trabajar. Y esto no significa que a esa persona se la esté discriminando por un motivo de los prohibidos. En realidad se la está, sí, poniendo en un lugar distinto del resto, pero por un motivo que no es ilegal, sino que se basa fundamentalmente en la imposibilidad de brindarle el servicio. Lo mismo podemos pensar en casos de cooperativas de servicios públicos, donde una persona pretende asociarse y la cooperativa, en el lugar donde esa persona necesita la prestación de los servicios, su domicilio, su terreno, su inmueble, la cooperativa no dispone de plantel exterior, de tendido de cables, de tendido de redes, para brindar el servicio público domiciliario que la persona viene a buscar a la cooperativa. ¿Sí? De manera que es perfectamente legal limitar el ingreso de asociados condicionándolo a la posibilidad de uso del servicio que brinda la cooperativa o condicionándolo al mantenimiento de la posibilidad de uso del servicio que brinda la cooperativa a quienes ya son asociados. Es decir, el ingreso de nuevos asociados no puede poner en riesgo la viabilidad económica y financiera de la cooperativa para quienes ya se encuentran siendo asociados de esta cooperativa. Lo que sí está prohibido, lo que el primer principio cooperativo niega, es la posibilidad de negarle el ingreso a alguien por una de las categorías, basado en una de las categorías sospechosas que hemos mencionado, como son el sexo, el género, la nacionalidad, la raza, la religión, etcétera. Entonces, con esto damos por explicado este primer principio de membresía abierta y voluntaria. En cuanto al segundo principio, llamado control democrático por parte de los asociados, este principio tiene tres alcances, tres contenidos que han sido definidos por la ASI. El primero de ellos es el que nos dice que el alcance democrático, el significado democrático en las cooperativas está dado por la participación de sus asociados en el gobierno y en la toma de decisiones de la entidad. Ahora bien, la definición de políticas
es algo que la cooperativa puede hacer, debe hacer, durante las asambleas. Eh, la política en las cooperativas se lleva a cabo de manera constante, de manera permanente, puesto que es un organismo abierto y en ese sentido entendemos por democracia una realidad dialógica, es decir, una comunidad que mediante el diálogo construye decisiones en beneficio de todos, pero también la cooperativa es democrática en la medida en que quienes ocupan los cargos de los órganos previstos en el estatuto y en la ley, esto es sindicatura, consejo de administración, son elegidos por los asociados, cosa que también ocurre en las asambleas. Es decir, en una cooperativa se toman dos tipos de decisiones. Hay dos modos de tomar decisiones. En uno, en el primero, los asociados toman decisiones sobre lo que la cooperativa va a hacer. Por ejemplo, se decide eh, adquirir un inmueble. Esa es una decisión que hace eh, a lo que efectivamente la cooperativa va a llevar adelante. Se decide, por ejemplo, incorporar un nuevo servicio que antes no estaba, se decide incorporar un nuevo servicio o dejar de brindar un servicio. Esto se hace en una asamblea, por ejemplo, donde los asociados democráticamente participan en esa toma de decisiones. Pero hay otra oportunidad, otra instancia donde los asociados ejercen el derecho del voto, que es la manifestación primera y más importante de la participación democrática, que es para ya no tomar las decisiones sobre lo que se va a hacer, sino para elegir a quienes van a tomar las decisiones de lo que se va a hacer. Me estoy refiriendo concretamente a lo que sería en el Estado un sistema de democracia indirecta. Esto es, los asociados en asamblea eligen a quienes van a ocupar los cargos del Consejo de Administración y de la sindicatura. Quienes finalmente ocupen esos cargos son los que van a llevar adelante la gestión, la administración de la cooperativa y van a tener una amplia gama de facultades, lógicamente, para poder llevar adelante el cometido que no va a ser más que el cumplimiento del objeto social, esto es, de la prestación de la mejor forma posible del servicio cooperativo. Un segundo alcance que tiene este principio es que quienes han sido elegidos para ocupar esos cargos deben responder ante la asamblea, es decir, ante quienes los han elegido. Deben, en algún sentido, rendir cuentas de la gestión que han realizado y son los asociados quienes deben prestar o no aprobación a esa gestión. Esto luego se concreta en el caso de la Asamblea Ordinaria mediante la presentación de la memoria y el balance, que son los documentos que dan cuenta de lo realizado por estos administradores, los miembros del Consejo de Administración, y la Asamblea puede aprobar o no aprobar dicha gestión. Y por último, un tercer alcance que tiene este segundo principio es que el derecho a voto se ejerce entre los asociados de manera igualitaria o con el mismo peso. Esto significa que el valor que tiene el voto de cada asociado es exactamente igual al de uno y cualquier otro de los asociados, independientemente de cuánto capital haya aportado o de cuánto uso del servicio haya realizado. Es decir, el principio de una persona, un voto, se aplica plenamente en el mundo cooperativo. En cuanto al tercero de los principios cooperativos, el llamado participación
económica de los miembros, el mismo dice o se expresa diciendo que los asociados deben participar de manera equitativa de la conformación del capital de la cooperativa. En primer lugar, es esto, y la participación equitativa no significa participación igualitaria. Es decir, los asociados no aportan necesariamente todos los mismos aportes, la misma cantidad de aportes, sino que lo deben realizar de manera equitativa. Es decir, cuando pensamos en la equidad, estamos pensando en un aporte acorde a las posibilidades que cada uno tenga. Lo que sí, claramente, las cooperativas van a tener en su estatuto un piso, un aporte mínimo que sí debe ser suscripto e integrado por todas las personas que pretendan asociarse. Ahora, ese aporte mínimo es justamente un piso, es un mínimo y no impide que haya asociados que realicen aportes por sobre ese mínimo. Ello está perfectamente permitido. Es un mito pensar que en una cooperativa todos aportan lo mismo, del mismo modo que no todos usan de la misma manera el servicio cooperativo. Eh, También este principio de participación económica nos dice, nos informa que ese capital que los asociados aportan puede tener, si acaso, un mínimo reconocimiento. Esto, en el caso de legislación argentina, está contemplado que el aporte de capital puede tener o reconocérsele el pago de intereses. Tiene que estar previsto en el estatuto y tiene algunas otras condiciones y limitaciones que en otra unidad vamos a estudiar. Lo que sí me interesa en este momento resaltar es que el pago de intereses al capital aportado comparte una lógica que no es acorde a los principios y a la esencia del cooperativismo. No obstante, nuestra legislación, al igual que otras, lo ha reconocido, lo ha permitido, aunque limitadamente, atendiendo a la necesidad que tienen las cooperativas, que tiene el mundo cooperativo, de fomentar, de mejorar la capitalización de las empresas cooperativas. Otro de los aspectos que incluye el principio es el destino que deben tener los excedentes. Los excedentes en una cooperativa lo conceptualizamos brevemente porque a esta altura todavía no lo han estudiado. Los excedentes son la diferencia que a la finalización del ejercicio surge entre el precio provisorio al cual se distribuyó el servicio de la cooperativa y el costo final que ese servicio tuvo. Si el precio provisorio al cual se distribuyó es superior al costo, entonces vamos a tener un excedente. Ese excedente, de acuerdo a este principio, tiene que ser destinado al menos en una parte, porque una parte va a ser destinada a retornos, es decir, a devolvérselo a los asociados. Pero hay una parte que tiene que ser destinada a la constitución de reservas, algunas de las cuales tienen que ser reservas indivisibles. Otra parte, otra parte debe ser destinada a los miembros en concepto de retorno, como les dije, pero debe serlo en proporción a las transacciones que cada asociado ha realizado o, como dice nuestra ley, en proporción al uso del servicio. Con esto entonces damos por explicado la participación económica de los asociados. En cuanto al cuarto principio cooperativo, llamado autonomía e independencia, al mismo ya nos hemos referido en un video anterior cuando hemos
analizado la definición de cooperativa. Cuando analizamos la parte de la definición que dice que es una asociación autónoma de personas. Bueno, en esa palabra autónoma ya nos hemos referido. Por lo tanto, en esta oportunidad solamente vamos a recordar lo que dice la ASI sobre este cuarto principio al referirse que estas organizaciones, si entran, me refiero a las cooperativas, si entran en vínculo con otras organizaciones, incluyendo al Estado, no deben perder la capacidad para tomar sus propias decisiones y no ser controladas, no ser manejadas por esas otras asociaciones con las cuales entra en vinculación. Ya dijimos, y recuerdo solamente, que esta característica, este principio, es uno de los que está en algunas cooperativas más puesto en cuestión, dado que la viabilidad de las cooperativas, de algunas cooperativas de trabajo, por ejemplo, está dada, está asegurada solamente por la intervención del Estado o de alguna persona jurídica extraña a la propia cooperativa, y eso hace muy difícil que la cooperativa, si no tiene eh, capital propio, si no tiene plan de acción propio y si no tiene asociados cooperativistas formados en el cooperativismo, es muy difícil que puedan mantener la autonomía. No obstante, claramente, a pesar, y tal vez por eso, porque es difícil de lograr, de materializar la autonomía, es un principio fundamental. Una verdadera cooperativa es aquella que logra mantenerse independiente a la hora de tomar las decisiones de estos grupos de presión o de estos poderes ajenos a los asociados que han constituido la cooperativa. En cuanto al quinto principio cooperativo, llamado educación, formación e información, este principio se proyecta hacia dos ámbitos. En primer lugar, se proyecta al interior de la propia cooperativa y este principio es el que nos informa que la cooperativa debe brindar capacitación en cooperativismo dirigida a sus dirigentes electos, es decir, a los miembros del Consejo de Administración, a los síndicos, a los propios asociados, a los empleados y a toda persona que trabaje, que se vincule a la cooperativa. Pero además tiene otra dimensión que ya no es mirando al interior de la cooperativa, sino mirando a la comunidad. Y aquí este principio nos dice que toda cooperativa debe brindar información, formación y capacitación a la comunidad en general, haciendo hincapié particularmente en los jóvenes y en los formadores de opinión, es decir, personas influyentes, ya sea en instituciones educativas, en organismos estatales, en los medios de comunicación. Es decir, que una cooperativa cumple con este principio si eh, da a conocer la cultura cooperativa, los principios, la ley cooperativa, el modo de producción de la economía social que enmarca a las cooperativas, tanto al interior de la propia cooperativa mejor dicho, a la comunidad. Este principio tiene una recepción particular, normativa, en nuestra ley de cooperativas 20.337, cuando en el artículo 42, que habla del destino que se le da al excedente, se menciona en el inciso tercero que un 5% debe ir destinado a la formación del Fondo de Educación y Capacitación Cooperativas. Es decir, que con ese fondo luego se va a llevar adelante las acciones necesarias para dar cumplimiento a este principio. En cuanto al sexto principio, es el llamado
cooperación entre cooperativas. Este principio nos dice que las cooperativas deben tener, a su vez, entre ellas, una vocación de unirse, una vocación de organizarse de manera conjunta para hacer más eficiente su tarea, para hacerse más solidarios en el cometido, en la prestación del servicio que cada una de ellas tiene. Además de este aspecto que como aplicación del mismo vamos a encontrar la formación de federaciones y de confederaciones de cooperativas a niveles locales, regionales, nacionales, internacionales, como es el caso propio de la ASI. Además de este aspecto, digo también que, que este principio hay que proyectarlo al- a la cooperación entre cooperativas, también en el uso de los servicios que otras cooperativas brindan. Es decir, que cuando una cooperativa necesita adquirir algún tipo de insumo, algún tipo de producto, algún tipo de servicio, lo primero que esa cooperativa debe hacer es verificar, analizar si dentro del mundo cooperativo no está la posibilidad de adquirir ese producto, ese bien o ese servicio. Y recién en un segundo momento salir a buscar esa satisfacción en una empresa del mercado. Y también esta idea se puede proyectar a nivel individual, es decir, a nivel de cada cooperativista. No sería una mala idea que un cooperativista, cuando va a gastar su dinero, cuando va a satisfacer la adquisición, la necesidad de la adquisición de un bien o de un servicio, primero verifique si hay alguna cooperativa que puede brindarle ese servicio o puede poner a su disposición ese bien que necesita adquirir. Es verdad que muchos cooperativistas pasan por alto este principio de cooperación entre las cooperativas y frente a la necesidad inmediatamente acudimos a quien dentro de las empresas del mercado tiene mejor marketing, tiene mejor precio, tiene mayor visibilidad. Y si bien eso puede ser entendible, un cooperativista tiene que moverse en función de los principios cooperativos. Y por lo tanto, a pesar de que no es fácil, lamentablemente, acceder a la información de dónde están ubicadas las cooperativas y cuáles son los servicios que brindan, eh, hay que hacer un esfuerzo para poder cumplir con esto. En este sentido, ha aparecido a fines del año 2017 una aplicación para los dispositivos móviles llamada ESAP, y esa aplicación lo que hace es justamente facilitar, poner al alcance de todos una geolocalización de las cooperativas con la indicación del servicio que brindan y datos de contactos y demás. De manera que esa es una herramienta tecnológica verdaderamente importante para el cumplimiento de este principio de cooperación entre cooperativas y que también lo podríamos ampliar a cooperación entre cooperativistas. Por último, el séptimo principio cooperativo es el que se refiere al compromiso con la comunidad. Este principio lo que nos está informando es que las cooperativas tienen un mandato de llevar adelante su gestión, de llevar adelante la realización del objeto cooperativo de manera respetuosa, de manera armoniosa y de manera sustentable en la comunidad en la cual esa cooperativa se inserta. Es decir, una cooperativa, si va a realizar un proceso productivo, por ejemplo, ese proceso productivo tiene que ser respetuoso de los estándares de cuidado ambiental. Si hay
una alternativa de producir de manera contaminante y una manera de producir de una manera no contaminante, la cooperativa debe elegir, debe optar por el modo no contaminante, porque eso implica la materialización de su compromiso con la comunidad. Hay muchos ejemplos que se pueden pensar. Yo los invito a que reflexionen de qué modo en cada caso las cooperativas deben armonizar con la comunidad en la cual se insertan, aunque no sean todos los miembros de esa comunidad asociados de la cooperativa. Asociados serán algunos, lógicamente, pero la cooperativa tiene un compromiso con esa comunidad y ese compromiso se debe traducir en un respeto y en un accionar sustentable. Para terminar con el desarrollo de este tema, nos resta establecer las relaciones entre estos 7 principios que hemos estudiado y los caracteres enumerados en el artículo 2 de nuestra ley 20.337. Cabe señalar aquí que ese artículo 2 fue redactado en el año 1973, es decir, con anterioridad a la reformulación que la Alianza Cooperativa Internacional realiza de los principios cooperativos, lo que ocurrió en el año 1995. No obstante, siguiendo a Cracoña, decimos que la redacción del artículo 2, con esa enumeración de caracteres, no ha perdido actualidad, no ha perdido utilidad, dado que la ASI en el año 1995 realizó una reformulación, pero no realizó la formulación de nuevos principios, sino que se reformularon los que ya habían sido enunciados con anterioridad y tenidos en cuenta por el legislador argentino cuando redacta la ley 20.337. Para establecer esas relaciones, les propongo que sigamos un mapa mental donde visualmente, gráficamente, lo vamos a poder ir corroborando. Con este recurso gráfico voy a mostrarles las relaciones que podemos establecer entre los 7 principios cooperativos y los caracteres que están enunciados en el artículo 2 de nuestra ley 20.337. Allí tenemos cada uno de los 7 principios que hemos enumerado y simplemente les voy a ir mostrando con qué incisos del artículo 2 se relacionan. Por ejemplo, el primero de los principios, asociación voluntaria y abierta, se ve realizado, se ve materializado tanto en el inciso primero como en el segundo del artículo 2. En tanto establece que tienen capital variable y duración ilimitada, y allí la relación con la asociación voluntaria abierta está dada porque si tuvieran capital fijo, no podrían ingresar nuevos socios sin que haya que realizar una modificación de capital. En cambio, al ser su capital variable, ello no es un límite para que de manera más o menos regular puedan ingresar nuevos asociados o salir asociados. Es decir, cada vez que un nuevo asociado ingresa a la cooperativa o cada vez que se extingue el vínculo asociativo, se produce una variación en el capital porque el que entra realiza un aporte, el que se va se lleva su aporte y por lo tanto este inciso es absolutamente permeable y compatible con el primer principio cooperativo. También el inciso segundo, de manera nítida, establece que las cooperativas no ponen límite estatutario al número de asociados ni al capital. Allí, con más claridad, está consagrado el principio de asociación voluntaria. En cuanto al segundo principio, el control democrático por parte de los asociados, encuentra recepción en el inciso tercero, en tanto establece el principio de una persona o un asociado un voto, cuando dice que conceden un solo voto a cada asociado, cualquiera sea el número de sus cuotas sociales. Con ello
está claro que al margen del capital aportado, el que se ve reflejado en la cantidad de cuotas sociales que la persona tiene, el voto de cada uno de los asociados es idéntico al de los otros asociados. En cuanto al tercer principio, la participación económica de los asociados en la cooperativa, allí Dante Cracoña dice que hay tres incisos que se vinculan con este principio. El inciso cuarto, en cuanto reconoce la posibilidad de que el estatuto autorice a aplicar excedentes a pagar intereses a las cuotas sociales, si bien es un interés limitado. También el inciso sexto, que establece la distribución de los excedentes en proporción al uso de los servicios, es decir, no en proporción al capital aportado, sino en proporción al uso de los servicios. Y finalmente el inciso 12, que establece la irrepartibilidad de las reservas y el destino desinteresado del sobrante patrimonial cuando exista la situación de liquidación de la cooperativa. Es decir, cuando la cooperativa concluye su vida, el patrimonio que queda no puede ser repartido, sino que debe ser destinado a una entidad también sin fines de lucro que se verá beneficiada con ese sobrante patrimonial. En cuanto al principio de autonomía e independencia, el mismo encuentra recepción en el inciso tercero, que ya analizamos la primera parte, pero en la segunda parte establece que no otorga ventaja ni privilegio alguno a los iniciadores, fundadores, consejeros, ni preferencia a parte alguna del capital. Fíjense, en esa última parte, cuando dice que no otorga preferencia a parte alguna del capital, lo que está haciendo es salvaguardando la autonomía de la cooperativa de la injerencia que el Estado u otras personas jurídicas más poderosas puedan entrometerse en la toma de las decisiones por su fortaleza de capital, ¿no? Frente a la debilidad de capital de la cooperativa. Entonces, por eso, este inciso tercero dice que el estatuto no le puede dar preferencia a ninguna parte del capital. Todas las partes del capital se traducen en un voto por persona. Y el inciso séptimo también se vincula con el principio de autonomía e independencia, en tanto establece que no tiene como fin principal ni accesorio la propaganda de ideas políticas, religiosas, de región, de raza, de nacionalidad, ni imponen condiciones de admisión vinculadas a ella. Este inciso séptimo, claro que también está claramente vinculado con el principio de asociación voluntaria y abierta, pero también en el de autonomía e independencia, porque las cooperativas no deben ser influidas por determinadas ideas partidarias, por determinadas ideas políticas, ideas religiosas, ideas raciales, sino que, insisto, deben mantener su autonomía para la concreción del objeto social, que es la prestación del servicio, que es lo que dio origen a la cooperativa. El quinto principio, referido a la educación y capacitación, encuentra recepción en el inciso octavo del artículo 2, donde simplemente dice, simple y completamente, dice que las cooperativas fomentan la educación cooperativa. En cuanto al sexto de los principios, que es la cooperación entre cooperativas, ese principio está relacionado lisa y llanamente con el inciso noveno del artículo 2, que textualmente dice que las cooperativas prevén la integración cooperativa, es decir, en el sentido y alcance que está expresado en este inciso 9 es el primero de los contenidos que nosotros analizamos de este principio, que viene a significar que las cooperativas tienden a actuar de manera conjunta y solidaria entre ellas, agrupándose regionalmente, provincialmente, nacionalmente, en federaciones, confederaciones,
es decir, en cooperativas de segundo y de tercer grado, y también incluso existen, y es vocación de las cooperativas, la internacionalización del movimiento, por lo cual existen organizaciones internacionales que nuclean a cooperativas. Finalmente, en cuanto al séptimo y último principio, la preocupación por la comunidad, el mismo, según Cracoña, se encuentra reflejado en tres de los incisos del artículo 2. En primer lugar, el inciso décimo, en cuanto prevé que prestan servicios a los asociados y a los no asociados, y aquí al establecer que la cooperativa también le puede brindar servicios a no asociados, hay una demostración de preocupación por la comunidad, dado que hay personas, miembros de esa comunidad, que aún sin ser asociados pueden hacer uso de estos servicios. En cuanto al inciso octavo, que es el que ya vimos y que establece el fomento de la educación cooperativa, Cracoña lo vincula con este principio de la preocupación por la comunidad porque, si recuerdan, habíamos dicho que el fomento de la educación se hacía en dos dimensiones. Por un lado, al interior de la cooperativa y por otro lado, hacia el exterior de la cooperativa, es decir, hacia la comunidad en general y en particular a referentes sociales como pueden ser medios de comunicación, escuelas, etcétera. Es decir, que al brindar y gastar parte de un presupuesto en esa acción educativa hacia la sociedad en general, hay una demostración de esta preocupación por la comunidad. Finalmente, también queda establecida esta preocupación en el inciso 12, cuando establece la ley que para el supuesto de liquidación, es decir, de culminación de la vida de la cooperativa, ese sobrante patrimonial que pueda quedar de una cooperativa no debe ir a manos de los asociados, sino que debe tener un destino desinteresado, es decir, destinado a entidades también sin fines de lucro insertas en la comunidad. Con esto entonces terminamos el análisis de la relación de los principios cooperativos con los incisos del artículo 2 de nuestra ley. Con esto entonces terminamos el desarrollo de esta unidad, de este tema, concepto, caracteres y principios de las cooperativas. Muchísimas gracias.